Dios les bendiga. Estamos en un nuevo capítulo, un nuevo video, un nuevo aprendizaje. Hoy en este video vamos a aprender, vamos a leer un poquitico más acerca de tesoros. Vamos a escudriñar la palabra de Dios y encontrar algo que nos habla acerca de un tesoro. Tenemos un tesoro que hay que encontrar, o que Él se deja encontrar, por así decirlo. Vamos a comenzar, vamos a orar, vamos a mirar qué es lo que el Señor hoy nos quiere hablar, de qué nos quiere edificar hoy. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy gracias, Padre, por el día de hoy. Un día de bendición, un día de victoria, un día de conocimiento, Señor, donde tú traes revelación, Padre, y también donde tú nos vas a enseñar el día de hoy aquello del tesoro. ¿Qué es el tesoro, Padre? Y te pido, Padre del cielo, que seas tú, Señor, llegando a cada persona que está viendo este video, aquella persona que está pasando por una tribulación, por un proceso, Padre, o que simplemente está atormentado, o que está pasando por una situación económica difícil, o emocional, o espiritual. Bueno, Padre, llega ahí, llega a esa persona que está viendo este video. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios, llega a cada persona, Padre, y haz, por favor, entender, Señor, esta palabra, Señor, revélala esta palabra a cada una de las personas que vamos a escuchar, Padre del cielo, para que podamos entender, Señor, qué es lo que tú nos quieres hablar. Padre, colocamos en tus manos este momento, Señor. Padre, me dispongo, Señor, en este momento, Padre, para que seas tú hablando, Padre, porque vamos a hablar acerca de aquellas palabras de bendición que tu Hijo Jesús, Señor, nos decía. Ahora mismo, Señor, abrimos nuestro corazón, Padre, y aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador de nuestra vida, Padre. Y te pedimos, Padre del cielo, que nos escribas en el libro de la vida y nos borres del libro de la condenación. Padre, gracias te damos, Señor, en este momento quedamos en tus manos y leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Bueno, en este video vamos a hablar algo acerca de Mateo 13. Y Mateo habla mucho acerca de cómo se expresaba y cómo se dirigía Jesús al pueblo. Acordémonos que Jesús predicaba mucho. ¿Qué predicaba? Él predicaba en parábolas, él predicaba mucho. Entonces aquí vamos a entender qué es lo que pasa y por qué él predicaba en parábolas. Y él fue el primer evangélico. No sé qué fobia tienes, no sé qué fobia le tienes a esa palabra. Yo le tenía una fobia a esta palabra porque de repente nos dejamos llevar por esas corrientes que nos llegan, ¿sí? Y antes de ser cristiana evangélica, yo le tenía fobia a esa palabra evangélica. No. Y para mí la palabra evangélica eran cosas feas, o eran cosas que de pronto, no sé qué era lo que yo pensaba, porque realmente bien ignorante era y le tenía miedo a algo que ni siquiera conocía. Entonces, y hablaba como un loro, repetía, ¿sí? A veces hablamos como loros, sin conocimiento. Y es ahí donde uno dice, ay, Dios mío, qué ignorante fui y mire todos los errores que cometí. Entonces, hoy en día, pues ya, gracias a Dios, bueno, hoy me arrepiento por haber perdido tanto tiempo, por no haber hecho la voluntad del Señor hace mucho tiempo atrás. Pero igual, Dios es de segundas oportunidades. Yo digo que Dios nos encuentra y nos trae al mismo tiempo un kit de segundas oportunidades. Para mí es eso, un kit de segundas oportunidades, porque Él no trae una sola segunda oportunidad, sino Él trae muchas segundas oportunidades para nuestra vida, porque realmente nosotros no caminamos bien, y aún conociendo la palabra y aún aprendiendo a caminar con Él, nos caemos, tropezamos, nos equivocamos, bueno, en fin. Entonces, de verdad que es misericordioso y nos trae kit de segundas oportunidades. O sea, eso es una buena noticia para todos los que estamos escuchando, porque Él no es exigente de que si
no lo hacemos a la primera, entonces viene, no nos va a matar de una vez, no, sino Él en su misericordia nos trae segundas oportunidades. Entonces, cuando entré a la palabra, cuando conocí, me di cuenta de algo, que Él fue el primer evangélico. No sé tú, pero si crees en Jesucristo, no creo que te dé pena que te llamen evangélico, porque Él dejó un mandamiento o una acción para hacer. Decía, id y llevar mi evangelio, predicar mi evangelio, id por el mundo y predicar mi evangelio. ¿Qué es lo que pasa? Jesucristo vino a la tierra y Él predicaba la palabra del Señor, ¿sí? La palabra de Dios. Él lo predicaba y hablaba y nos enseñaba con su sabiduría, nos enseñaba todo lo que Él veía del Padre, porque Él veía todo lo que el Padre hacía, y entonces Él nos predicaba acerca de eso. Entonces, cuando yo entendí esa parte de que el evangélico lo único que significa es el que reproduce el evangelio, o sea, el que va y lleva por el mundo el evangelio, ese es evangélico, esa es la palabra evangélica. Entonces yo dije, yo me llamo evangélica, yo quiero ser evangélica, porque si Jesucristo que vino y murió por mí fue el primer evangélico y Él dejó algo estipulado, ir por el mundo y llevar mi evangelio, entonces yo estoy obedeciendo lo que Él hizo, lo que Él dijo, lo que Él dejó escrito. ¿Qué fue lo que Él dejó? Un mandamiento, ir por el mundo y llevar mi evangelio. Entonces, yo estoy haciendo lo que Jesucristo dijo que hiciera. Yo estoy obedeciendo. No sé tú si lo estás haciendo, o vas a seguir en ese mismo espacio de ignorancia, y vas a seguirle teniendo fobia a esa palabra de ser evangélico. El evangélico no es una religión. El evangélico, el ser evangélico, es la persona que lleva el evangelio, que lleva la palabra de Dios a diferentes personas. El que reproduce o el que está obedeciendo lo que Jesucristo nos dijo que hiciéramos. Si ve tan ignorantes que hemos sido durante mucho tiempo, hemos sido muy ignorantes y simplemente hemos tenido fobia a algo que no conocíamos. Entonces es momento de despertar. Insisto, iglesia, despierta, iglesia. Esto no se trata de una religión, esto no se trata de llevar gente a un templo, no se trata de llevar gente a que den plata para un templo, no se trata de eso. Es la mentira más vacía que yo he escuchado. Cuando yo escucho a unas personas hablar acerca de mal de la iglesia, hablar mal de los evangélicos, yo digo, ignorantes son. Yo quisiera levantarme y decirles cuán ignorantes y cuán cerrados están, errados están, pero no, la palabra así los describe, y vamos a hablar acerca de eso, porque la palabra nos habla de aquellas personas que van a morir y se van a ir al infierno simplemente porque no quisieron escuchar. Aún escuchando no quieren, aún mirando no ven, aún no quieren entender, quieren quedar en sus etapas de vacío, en sus etapas de enceguecimiento. Y Cristo nos está abriendo aquí los ojos. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, directamente de Él. Vamos a leer algo, Mateo 13, 44 nos dice, el tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, o sea, lo encontró y volvió y lo tapó. Y gozoso, o sea, alegre, por ello va, por haber encontrado esto, va rápido y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, aquella persona que está por el campo encuentra un tesoro escondido, lo mira, es un tesoro, vuelve y lo tapa,
sale corriendo, vende sus pertenencias y viene y compra el terreno a ese dueño. Entonces, ¿qué le dice? ¿Qué está comprando? Un tesoro. Dice, y así el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Así está el tesoro de Dios. Voy a hablar acerca de esto. Resulta que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo y empezamos a edificarnos con su palabra, empieza el Señor a llenarnos con su sabiduría, a llenarnos con su entendimiento a través de la palabra, y empieza Él a esconder esos tesoros en nosotros. Nosotros nos convertimos en ese campo. Por eso no todos los campos tienen tesoros, porque no todos los campos están siendo sembrados por el Señor, están siendo cultivados por el Señor. No todos los campos, ojo con esto, y voy a hablar de eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay muchas personas que Dios está edificando, que Dios está sembrando, que está trabajando con esas personas. Esas personas están siendo procesadas y no están siendo procesadas de una manera suave. De pronto no se ven con plata, de pronto no se ven con salud, de pronto no se ven con algo, de pronto nos pareciera, ojo, pareciera que no estuvieran en bendición, pero son las personas más bendecidas de este mundo, son las personas más bendecidas. Y lo van a ver más adelante, mucho más adelante van a poder observar que después de cada proceso del Señor, después de todo lo que el Señor permite que una persona, la cual Él está laborando en ese campo, nosotros somos el campo y el Señor empieza a trabajar en nosotros. A medida que Él va trabajando en nosotros, cuando Él termina su obra, viene la cosecha. Cuando viene la cosecha es donde empiezan a verse los frutos. Y los frutos tienen que ser grandes. Entonces ahí es donde nosotros vamos a ver que aquellas personas que de pronto pasaron por un momento de sequedad en algún área de su vida, empiezan a florecer y empiezan a dar fruto, y fruto en abundancia. Entonces pasaron de no tener a tener y tener demasiado. Pasaron de la sequedad, pasaron a árboles con frutos y con flores. Entonces hay que aprender a mirar con los ojos del Señor, no mirar con los ojos carnales. Estamos mirando con ojos carnales y estamos pensando con una mente llena de vanidad, llena de corrientes que nada nos traen, con nuestra propia sabiduría y no con la sabiduría de Dios, no basados en la palabra del Señor. Vamos a Mateo 13. Vamos a leer algo muy hermoso que a mí me encanta esta parábola, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, estas son las palabras de nuestro Señor: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. O sea, no hubo raíz. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué entendimos? Semillas, tierra, camino, espinos, piedras. El que sabe de pronto de sembrar y todo eso, se le hace conocido. De pronto entiende, bueno, sí, la semilla cayó, esto, natural, ¿cierto? Pero el Señor nos quería hablar algo mucho más profundo. Por eso dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Cuáles son los oídos? Los oídos espirituales, mucho más allá
del entendimiento. Cuando viene el Espíritu Santo de Dios y nos hace entender qué es lo que el Señor nos está hablando. Entonces, dice el propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, ¿por qué se juntó tanta gente? Él se metió a la barca, juntó tanta gente, le empezó a hablar a la gente por parábolas. ¿Por qué no le habló directamente? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros, o sea, a los discípulos, os he dado a saber los misterios del reino de los cielos. Él ha estado sembrando. Él ha estado sembrando en nuestro corazón, sembrando en nuestro corazón, en nuestra mentecita ha estado sembrando. Él ha estado cultivando, y por eso él, el que cultiva, pues no le va a echar mentiras, él le va a decir directamente, le va a echar las semillitas, directamente lo que él quería dar, sembrar. Esos son los tesoros. Nosotros somos el campo, nosotros somos la tierra, el campo, y el Señor trae la semilla. La semilla, ¿cuál es? La palabra de Dios. Y esto se convierte en un tesoro, porque es la clave para tener el tesoro del reino de Dios. Dice: los he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. O sea, al que tiene algo del reino de los cielos, se le va a dar más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aún el que está vacío, el que está enceguecido, el que no ha querido escuchar, el que no ha querido recibir a nuestro Señor, al que no ha querido y que sigue en su vanidad, sigue en su terquedad, no se le será un quitado. ¿Quitado qué es? Me van a quitar los bienes. No, dejemos esa mentalidad de materialismo. No, se le será quitado la mayor bendición, el mayor tesoro, que es la salvación de nuestra alma, la salvación de nuestro futuro, por así decirlo, de vivir junto a Él. Esa promesa, se le será quitada esa promesa que dice que después de muertos iremos y nos juntaremos con Él y haremos, mejor dicho, tendremos una vida eterna. Esa es la promesa, la esperanza que nosotros tenemos, ese es nuestro tesoro. Entonces, ¿le será quitado qué? No importa cuántos bienes tengas hoy, no importa cuánta felicidad aparentas tener, ¿tienes realmente el tesoro que realmente vale la pena? El tesoro que vale muchísimo. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. ¿Sí que es lo mismo? Cuando nosotros no queremos oír, no escuchamos, y tenemos 50,000 excusas, y aún viendo no vemos, no queremos ver. Eso lo decía el mismo Señor Jesucristo. Esto no es palabra inventada, esto es de Él. Dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, no quieren. No hay peor ser humano que el que no quiera entender y el que no quiera ver. De manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis. Así escuchen, no van a escuchar. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, se ha cerrado para Dios. Y con los oídos oyen pesadamente, escuchan lo que quieren escuchar. Y han cerrado sus ojos, ya no ven, ya no quieren ver. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. No quieren escuchar, no quieren entender, no quieren cambiar, no quieren, porque están sujetos a un poco de vanidades y a un poco de argumentos no basados en la Biblia, sino argumentos basados en el teléfono roto de generación en generación, al teléfono roto de las costumbres religiosas, pero no viene basado
en un o argumentado. Los argumentos no son basados en la Biblia. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no vieron, y oír lo que oís y no oyeron. Bueno, entonces aquí vamos a entrar un poquito más en materia. ¿Qué tipo de campo eres? Mire lo que el Señor les estaba hablando y lo que estábamos entendiendo, pues era que nosotros estábamos sembrando y que regábamos las semillas, y las semillas caen junto al camino, junto a pedregal, junto a espinos y junto a buena tierra. Bueno, entonces aquí vamos a hablar un poquitico. Como estábamos viendo, como estábamos escuchando, nosotros somos el campo y el Señor es el que empieza a sembrar en nosotros. Hoy les hago una pregunta y esta es la reflexión. ¿Qué tipo de campo eres? ¿Eres un camino por donde pasa mucha gente? Está seco, está sin árboles, está sin maticas, sin nada, está seco, árido. ¿Cómo es el camino por donde pasan las personas? Hay muchas personas que pasan por nuestra vida, pero no hay frutos, no hay nada. Es pedregal, piedras, no hay tierra donde se agarre esa raíz de esa semilla que el Señor quiere colocar ahí, porque estamos enceguecidos, porque estamos cerrados, porque nuestro corazón hasta es una piedra. Somos espinos, llenos de tantos argumentos, llenos de tantas cosas, vanidades de nuestra mente, tantas cosas, que todo eso termina ahogando la palabra del Señor y no permite que florezca en tu vida, no permite que ni siquiera crezca, porque la ahoga, porque tanto argumento ni siquiera le permites al Señor entrar en tu corazón, ni siquiera por la palabra. Te conformas con ir a un templo, llámese la religión que se llame, salir de ese templo y seguir siendo el mismo pecador, porque no has permitido que esa palabra entre. ¿Sí ve? O eres buena tierra, una tierra de campo fértil donde el Señor puede sembrar su palabra, y donde va a traer esa semilla que es la palabra de Él, y esa palabra va a empezar a dar frutos y va a empezar a dar frutos y frutos en abundancia. ¿Qué tipo de campo eres? La palabra de Dios, por eso Él hablaba en parábolas, porque no todo el mundo iba a entender. ¿Quién es el campo? El campo somos nosotros. ¿Quién es el sembrador? Es Él. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. ¿Estás permitiendo que esa semilla entre en tu campo? Listo, si entra en tu campo, porque vas y escuchas la palabra en la iglesia, católica, el tipo de religión que tú quieras, no importa. No vamos a hablar ahorita de religión. Vamos a despertar y vamos a pensar realmente, ¿está esa semilla germinando en mí? ¿Qué tipo de campo soy? ¿Soy pedregal? ¿Soy espino? Vamos a escudriñar un poquitico más. Junto al camino. ¿Qué pasa junto al camino? De pronto vamos a la iglesia, escuchamos de pronto, hay muchos audios ahorita que están predicando la palabra, excelentes. Bueno, listo, escuchamos la palabra, pero cayó y rapidito se nos olvidó porque hay el arroz, hay las ocupaciones, hay el almuerzo, hay los hijos, hay el esposo, hay aquello, hay esto. No, las preocupaciones, o llegó un problema, o llegó esto, o llegó aquello. Y se ocupó y la palabra de Dios se olvidó, se desapareció. Llegaron esas aves y se comieron esa semilla. No hubo rastro, ni nos volvemos a acordar de qué fue lo que escuchamos. ¿Somos camino o pedregal? Tantas cosas en nuestra vida, tantas cosas, que somos como una piedra que es, mejor dicho, cae esa semilla, bueno, de pronto brotó,
de pronto escuchamos, meditamos media hora, pero vinieron tantos problemas, vinieron tantas cosas, vino de pronto ese momento difícil y secó, dijo, no, yo creía en la palabra del Señor, decía que, bueno, que tal cosa, y nos acordamos de esa palabra y empieza a florecer, pero cuando empieza a brotar esa palabra, de pronto vino el problema, vino esa sequedad, vino eso y ¡pum! Secó la plantica, la secó y se olvidó de esa palabra. Después se fue, hubo un viaje, hubo esto, hubo aquello, y la palabra de Dios volvió, estuvo por un ratico, pero ahí quedó. Somos espinos llenos de tantas cosas. Recibimos la palabra de Dios, pero tenemos de pronto tantas creencias, tenemos tantos argumentos, tantas vanidades. ¿Qué dirá mi amigo? ¿Qué dirá el vecino? ¿Qué dirá esto? ¿Qué dirá aquello? ¿Qué dirá la familia? Esos son los espinos. Y entonces la palabra de Dios viene porque tengo un corazón humilde, viene a mi vida y yo la dejo crecer, la dejo germinar un poquito, pero luego vienen aquellos, ¿qué dirá mi vecino? ¿Qué dirá esto? Ay, no, que ahora me volví esto, que ahora, ¿qué? Mis creencias, ay, no, la familia, ay, esos son los espinos. Y ahogaron la planta, no permitieron que floreciera. ¿Eres espino, eres pedregal o eres camino? O hay buena tierra, que es aquella tierra donde está abonada, donde el Señor puede trabajar y empieza a sembrar su palabra y empieza a dar fruto. ¿Qué tipo de campo eres? ¿Quieres que el Señor entierre sus tesoros en tu campo? ¿Estás preparado? Prepara tu campo. Vuélvete un campo fértil, un campo abonado, un campo donde el Señor vea que tú estás dispuesto y estás preparado para que el Señor venga a tu vida y empiece a sembrar esos tesoros de vida eterna. Dios los bendiga, nos vemos.